¿Qué pasó, amigos, en la ganadería y por qué subió tanto la carne? De este tema y de algunos más seguramente vamos a dialogar con el presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado del Uruguay, Alejandro Zambrano. Alejandro, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Un gusto. Hace poquito presidente de los consignatarios. Sí, la verdad que sí, 2011, a fin del 2010 nos tocó asumir. Una nueva generación, gente más joven. Sí, la directiva en general es gente joven, algunos incluso jóvenes en el negocio, ¿no? De las consignaciones, así que bien, contento, pero contento con el trabajo. ¿Cuánto está valiendo hoy un buen lote de novillos? Aproximadamente, ¿verdad? Porque sabemos que esto cambia hora a hora, pero ¿en qué referencia estamos? Sí, la verdad que esto es un tema, se ha instalado en el medio, ¿no? No, la verdad que venimos de una suba, es cierto, durante 2 meses, los primeros 2 meses del año muy importantes, te diría que hasta violenta, por decirlo, ponerle algún término. Ahora las últimas semanas, sobre todo, se hubo un ajuste, un acomodo, o está intentando el mercado en realidad acomodarse, buscar una nueva referencia. Los compradores que están con una posición un poquito más cómoda de compra de un par de semanas proponen valores ya hoy en el entorno de los $3.80 en segunda balanza para los novillos buenos de tipo exportación, que es un poco la referencia de los mejores precios. Pero claro, venimos de semanas pasadas donde ese mismo novillo de repente tenía una cotización que arañaba los $4.20, también valores en segunda balanza y con plazo. Eso obviamente lleva a que el mercado demore un tiempo en ajustar, en asumir esas nuevas propuestas de valores, y te diría que en ese tránsito, en ese trámite es que estamos ahora, ¿no? Hay un mercado muy dinámico que, claro, con esas subas llevó a un aumento en el precio al público de la carne, que este fin de semana incluso volvió atrás por lo que tú decías, como el ganado también ajustó. Más allá de que no necesariamente es ese mismo ganado que va a la carnicería, claro, los precios tienden a bajar un poquito también. Ahora, vayamos un poco en profundidad, Alejandro. ¿Qué fue lo que explicó esa irrupción del precio, ese aumento tan violento? Mira, acá digo, la verdad que uno escucha bastantes cosas en los medios, a veces cosas que son ciertas, otras que muchas veces son más de la fantasía popular, que no tiene la información. Acá hay un problema estructural del país. Venimos de un país que venía creciendo en los últimos años en prácticamente todas sus producciones, de la mano de nuevas tecnologías, de estímulos de la inversión extranjera, en fin. Hoy los stock ganaderos, para ponerle número a las cosas, del último número de DICOSE con respecto a los stock ganaderos vacunos, es que tenemos 11.228.000 cabezas aproximadamente. Eso es un ajuste con respecto al stock anterior, que todos los años se hace en el mes de junio, de un 4,5%, es decir, que no es una caída tan importante. Por eso cuando uno escucha que por ahí que no hay ganado, que eso no es tan así, es decir... En el informe introductorio uno de los carniceros decía, no hay ganado, entonces, claro, es lo primero que tiende a pensar la gente. Exactamente. Lo que por otro lado pasa, y ahí sí de repente puede haber una incidencia, es que venimos el efecto climático es muy importante a la hora de hacerse o de definir si hay ganado gordo o no, por eso hay que saber separar una cosa de la otra. También hay un aumento importante en los costos, recién lo hablaba el analista Rosselli, con respecto a los costos en general. Eso también se traslada a la producción de ganado gordo, que es en definitiva lo que va a las plantas frigoríficas, que es en definitiva lo que estas procesan y llega al público, y en su mayoría a la exportación, que ese es otro punto que tendremos que analizar también. Entonces, ese aumento de los costos ha llevado a que la gente no necesariamente haga la inversión que sí hacía otros años anteriores, porque es más caro producir comida para esos ganados. También, que eso sí es cierto y ha pasado, ha habido un corrimiento de una gran parte de la producción ganadera hacia otras áreas, como por ejemplo la agricultura, como por ejemplo la forestación, ¿en busca de qué? En busca de rentabilidad, que eso es un poco también lo que a veces se pierde en el objetivo, se pierde en el horizonte. Es decir, el negocio ganadero, el productor ganadero, tenemos que pensarlo o situarlo como cualquier otro negocio. Es un negocio, es un productor que lo que busca es una rentabilidad, un sustento para su familia, para su negocio, ¿no? Claro, evidentemente que en las tierras que es posible, los ganaderos han cedido mucha tierra a la agricultura y con eso incluso han generado capital para invertir en la propia ganadería o en otras cosas. Ahora, tú decías entonces, no es que falte ganado, sí puede haber una afectación coyuntural de la cantidad de ganado gordo, es decir, la preparación para la industria. Ahora bien, ¿qué pasa con la industria? Porque lo que vemos es que hay frigoríficos nuevos que se abren, es decir, ¿cómo se explica todo eso en ese contexto? Bueno, ese sería el otro punto, la otra pata donde iba, ¿no? Tenemos
sobredimensión, podemos decirlo de una manera, de la capacidad de industrialización de faenar ganado, ¿no? Digo, hoy tenemos, para dar números concretos, la faena la semana pasada fue una faena semanal de 41.264 cabezas. Eso es una faena promedio histórica buena, o sea, razonable. Si bien estamos, como dijo por ahí en el informe de un carnicero, en una época de zafra, es decir, que aparece más oferta que en el resto del año, no necesariamente se va a dar así en el año porque está cambiando, la forma como el Uruguay produce está cambiando, se va volcando cada vez más gente al encierro, lo que se llama feedlot, lo que es una forma de producción a nivel mundial, y eso lleva a que la estacionalidad no se dé tanto como se daba en otras épocas. Porque él estaba muy preocupado que en invierno no iba a haber carne, no va a ser tan así. Era lo que pasaba históricamente, ¿verdad? Claro. Cuando los ganados se engordaban a campo y sin ninguna mejora a campo natural. Pero yendo un poco a lo de las industrias, tenemos una industria que ha crecido producto de inversiones en los propios frigoríficos que hoy trabajaban y empresas nuevas que entran al mercado, como es por ejemplo la apertura del frigorífico BPU, del frigorífico Honduras, no hay en la Ruta 14, que ha empezado a trabajar, que ha empezado a participar y a disputar los ganados que aparecen, gordos que aparecen en el mercado. Entonces eso ha sido... Y la forma de disputar es pagando. Exactamente. Es decir, también por supuesto que hay un trabajo de relaciones públicas, conocimiento de los productores, pero digamos, buena parte de la herramienta pasa por el precio. En parte es eso, y por supuesto que eso ha llevado y creo que gran parte del movimiento o del aumento de los precios de las haciendas que ha habido en los últimos 2 meses o en los primeros 2 meses del 2011, creo que hay que adjudicárselo a un mercado, a una demanda que compite más por los ganados gordos, que vienen a ser lo mismo siempre, ¿verdad? BPU es el caso más emblemático, porque es un frigorífico nuevo que se cimentó desde cero, digamos, pero también llegó Minerva, la brasileña, comprando el pool, que no necesariamente va a haber un aumento de la demanda, pero al ser una empresa nueva uno espera que dinamice más, y JBS en el frigorífico Canelones ya está más dinámico también, ¿no? Correcto, es una empresa que viene trabajando muy bien, para que también darle datos concretos. La frigorífico Canelones, que es propiedad de JBS, es quien viene liderando la faena, o sea, la actividad en estos primeros 2 meses y medio del 2011. Y otro tema que también es importante a la hora de explicar los motivos de los valores de la carne es lo que está pasando con la carne a nivel internacional. Uruguay es un exportador de entre el 60, 70, depende del año, % de lo que produce, en cuanto a carne vacuna estamos hablando, y eso obviamente el mercado exterior, la exportación y el mercado internacional de la carne es un competidor directo de lo que es el mercado interno. El mercado interno. Exactamente. Claro, ahora vamos a una gráfica que tenemos para compartir con ustedes justamente en ese sentido, porque allí lo que vemos efectivamente es la evolución del precio de exportación comparado con el precio del mercado interno. Y lo que vemos después del pico del año 2008, donde efectivamente el precio de exportación subió mucho y el precio interno obviamente quedó un poco por atrás, en el periodo siguiente, 2009-2010, el precio interno estuvo parejo, incluso un poco por encima. Es decir, que el mercado interno también tiene una capacidad de demanda que le puede seguir muy bien el tren a la exportación. Y sí, la verdad que sí. Es más, hay que tener en cuenta que el consumo, llevado a términos de volúmenes, ha crecido mucho. Del 2004, donde el consumo promedio de carne vacuna, estamos hablando, el uruguayo era de 45 o 47 kilos por persona, hoy estamos o en el 2009, estábamos en un número de 61 kilos. Tenemos esa misma gráfica también, que es justamente la cifra que está comentando Zambrano. Ahí lo vemos, ese consumo total de carnes con el tramo inferior, la carne vacuna, que es el principal. Es decir, que como que no hay tampoco una restricción de consumo. Las dos cosas han evolucionado a la vez, la demanda externa y la interna. Es que es así. Y otro de los factores, creo yo, que incide, que también tenemos que tenerlo en cuenta en los precios de la carne, es el propio mercado. Es decir, la gente consume más, es lógico también se dispute la carne que se pone a ofrecerse en el mercado interno. La propia oferta. Hay un tema que siempre es un tema muy sensible para la industria, es la exportación en pie. Recientemente, por ejemplo, Daniel Lerati, el director ejecutivo de la Cámara Industrial Frigorífica, decía que en alguna de estas últimas semanas se fue cerca del 20% de la faena en pie, sobre todo con una demanda muy fuerte que se ha generado desde Turquía. ¿Cómo lo vieron ustedes en el mercado?
Por un lado, el tema de la exportación en pie, lo que le ha permitido al productor, lo hemos escuchado y he escuchado a un colega y coincido con él, es una posibilidad de colocación de su producción mejor, es decir, a mejores precios. Hablando básicamente en el sector primario del criador, que es el primer eslabón de la cadena, claro. Y es quien hoy se ve beneficiado por ese mercado que nosotros pensamos coyuntural, por decirlo de una manera, por lo menos en estos volúmenes que ha venido a instalarse el país. Eso ha llevado a dinamizar los precios de la reposición y determinadas categorías, porque hay que tener en cuenta que la exportación lleva básicamente esa categoría de novillos de dentición incompleta, incluso diente de leche. Eso le ha permitido, por otro lado, al criador, bueno, tener un mejor margen, porque en definitiva eso es lo que a veces se pierde en el objetivo. Hay que tener en cuenta que el criador es igual que también otro negocio y que necesita esa rentabilidad para lograr en muchos casos reinvertir parte de esa rentabilidad, ¿verdad? Es muy interesante lo que decís, porque en realidad en el imaginario, no solamente la gente que no está en la ganadería, dentro del propio sector agropecuario es, bueno, el criador con su rodeo allí, una persona incluso se le adjudica que mayor. Sí, una persona mayor no tiene capacidad de aumentar la aparición por encima del 60%, como que hay falta de inversión en tecnología, y en realidad lo que ha tenido hasta ahora son relaciones de precios que, si bien han mejorado, bueno, ahora realmente son mucho más contundentes y mucho más positivas, ¿no? Es totalmente así, y bueno, y como hablábamos antes afuera de cámaras, eso se ha visto reflejado en algunos hechos concretos. Ejemplo, la última zafra de reproductores del 2010, que fue muy pero muy buena. Eso llevó a que la gente invirtiera en reproductores buscando esa mejora que tantas veces se le pide, ¿no? En niveles de producción o en eficiencia. Y también, por otro lado, en los valores que hoy vemos, y en un tema que es importante, es la retención de hembras, que en realidad es la máquina de producir, si lo llevamos a términos de los criadores. Entonces, creo que realmente le podemos adjudicar a la exportación de ganado en pie alguna que se ha ido de esos ganados que en el futuro no va a estar, es cierto, pero por otro lado le ha permitido a esa parte del sector primario tan importante como es el criador, el poder invertir, el poder estimularse y de esa manera buscar mejorar, ser más eficiente y de esa manera pensemos que en el futuro se pueda cambiar esos guarismos que dijiste tú del 60% de índice de procreo, ¿no? Ahora, efectivamente es así. En la actividad de ustedes en Zambrano y con el resto de los colegas consignatarios, ¿perciben que el criador específicamente está volcando esos mejores ingresos a inversión? Porque también es parte de la percepción. Bueno, los ganaderos cuando hacen dinero cambian el automóvil o bueno, se van al este, en fin. ¿Hay una traslación efectiva a inversión? Yo te diría que sí, de la mano de un cambio generacional y de nuevas, y bueno, de algunos extranjeros que han venido al país a producir, se viene dando un cambio importante, la gente está para invertir. Esta última días con respecto a la zafra de verano de forrajera, que se llama, que es cuando se preparan para el invierno, un poco la colación de lo que veníamos hablando con respecto a la oferta de ganado en el invierno, realmente hemos visto un movimiento importante. ¿Producto de qué? Producto de un muy buen 2010 o un buen 2010 en cuanto al punto de vista de los valores y por ende de la rentabilidad de los márgenes, y un excelente arranque desde el punto de vista de los valores y de los márgenes del 2011. Entonces eso lleva a que la gente se vuelque a producir más, mejor, a ser más eficiente, a capitalizar estos precios buenos que estamos teniendo, y sin ninguna duda que eso va a permitir primero revertir esa caída en los stocks vacunos que venimos viendo. El ejemplo más claro de lo que no hay que hacer es Argentina. Yo siempre insistimos, siempre hablamos de lo que pasó en el Argentina ganadero en los últimos 5 o 6 años, producto de malas políticas, y por supuesto de esa manera revertir y además pensar, ¿por qué no?, en un futuro, en un crecimiento del stock vacuno y de esa manera producir más y mejor carne y que el mercado interno tenga también más disponibilidad de carne vacuna, ¿no? Alejandro Zambrano, presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado del Uruguay, muchas gracias por estar aquí en Claves Económicas y bueno, suerte también en la gestión allí en la asociación, ¿eh? No, gracias a ti por la invitación. Amigos, después de la pausa, ¿qué dijo el director gerente del Fondo Monetario Internacional en Uruguay, Dominique Strauss-Kahn? Estuvo en nuestro país. Realizamos un programa especial para Nuevo Siglo con ustedes y vamos a destacar algunas de las respuestas que esta personalidad de las finanzas internacionales le ofreció a un núcleo muy interesante, muy amplio de estudiantes universitarios en un encuentro. Vamos a compartir parte de lo que dijo porque es inherente a lo que estamos analizando de la economía uruguaya. Ya seguimos.
Shake.